A menudo, a veces tenemos roces con los demás y nos dicen, pero che, qué carácter, qué tenés, o tenés que modificar tu temperamento. Mal carácter, mal temperamento, ¿son lo mismo? ¿Significan lo mismo? ¿Cómo controlar? ¿Se puede controlar uno o el otro? Para hablar de eso en línea con nosotros, Edith Monchau. ¿Cómo estás, Edith? Buenos días, ¿qué tal, Cristina? Buenos días. Sí, el diálogo ese que vos enunciás es muy común. Y también es común que nos confundamos o que no sepamos qué es una cosa y cuál es otra. Cuando hablamos de temperamento, hablamos de algo constitutivo de cada uno de nosotros. El temperamento tiene su origen en la herencia biológica y es innato. O sea, todos nacemos con un determinado temperamento, de la misma manera que nacemos con un determinado color de piel, con un determinado timbre de voz y con un determinado color de ojos. O sea, tiene que ver con nuestros padres. Exactamente, o sea, nuestros padres, porque son los donadores de las características de todo el bagaje genético. Mamá aporta el óvulo, papá aporta el espermatozoide, pero las características genéticas pueden ser heredadas de abuelos o de bisabuelos. Uh-huh. O sea, lo que hace la concepción, que es la unión del óvulo y del espermatozoide, es dar la posibilidad para brindar toda ese bagaje de herencia para que, o sea, toda la genética es asombrosa con su ADN, el ácido desoxirribonucleico, uh-huh, que es medio difícil cuando lo tenemos que estudiar, pero ese ADN hay 46 cromosomas, 23 de mamá, 23 de papá, que están cargadas de información que dirán cómo voy a ser yo. Bien, y a partir de ahí después, ¿cómo formamos entonces el carácter, no? Bien, nosotros podemos ver desde chiquito nuestro temperamento. ¿Por qué? Porque el temperamento se refiere a esas características innatas, a eso que tiene que ver aún con el bebé. O sea, uno lo ve en el comportamiento, porque el temperamento tiene que ver con la expresión de uno en el mundo. Uh-huh. ¿Cómo me relaciono con el mundo? Por eso decimos, este bebé es tranquilito, o es muy nervioso, o reacciona de tal o cual manera, porque el temperamento incluye rasgos como la sociabilidad de una persona, si es tímida o es extrovertida, eso lo vemos aún en un bebé de brazos, sí, la emocionalidad de la persona, si es tranquila o es muy, digamos, rápido muy reactiva. El temperamento tiene que ver con el nivel de actividad que tenemos. Si es una persona es muy movediza, que tiene un nivel de energía alto, o es demasiado tranquila y necesita que le estén motivando. El temperamento tiene que ver con el nivel de atención que nosotros tenemos, que somos concentrados, si no nos cuesta meternos en algo, focalizarnos y terminarlo, o nos distraemos fácilmente. Y nuestro temperamento también tiene que ver con la perseverancia que tenemos. Si somos personas que nos determinamos, que lo hacemos, o nos desanimamos fácilmente. Todo eso, sí, todo eso es biológico, todo eso lo traemos dentro de todas nuestras características cuando nosotros nacemos. O sea, bien, sí. ¿Qué le pasa a nuestro temperamento? Sí. Ese temperamento que influye en cómo nosotros pensamos, sentimos, actuamos. El carácter se desarrolla con el tiempo de acuerdo a cómo nosotros hemos estado viviendo, de acuerdo a cómo fue nuestro hogar, de acuerdo al trato que hemos recibido por parte de mamá o papá, si fuimos criados en un ámbito de amor, si fuimos criados en un ámbito de comprensión, donde había gente expectante a ver cómo yo era, para que tratarme de tal o cual manera. No es lo mismo un bebé que nació en un hogar donde se lo esperaba con bombos y platillos para darle todo,
que un hogar de un nene que nace en un hogar donde hay violencia, donde no es esperado, donde hay grandes carencias económicas, y su nacimiento realmente fue un problema y no fue algo esperado por los papás. Todas esas situaciones, además de todos los traumas que uno puede traer a lo largo de la vida, suman para que nosotros podamos tener digamos, un carácter que es de tal o cual manera. Bien, a lo que vos me decís que el temperamento es innato y el carácter es formado, entonces, ¿el temperamento se puede o no modificar? ¿Lo podemos mejorar o no? El carácter seguramente sí, pero el temperamento. No, el temperamento se puede ir, uno en el temperamento ve fortalezas y debilidades. Todos nosotros tenemos fortalezas y debilidades. Mira, este tema es tan viejo. Sí. Fíjate que Hipócrates, 500 años antes de Cristo, ya empezó a hablar de este tema y descubrió, él hizo como una clasificación básica que fue más médica que psicológica, ¿no? Porque él habló de los 4 humores que tenemos los seres humanos en el cuerpo, los 4 fluidos: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Y habló de qué cosas tenemos en el cuerpo, qué elementos, los elementos como el aire, el agua, el fuego, la tierra. Él habló básicamente de ese tema, que luego 200 años antes de Cristo, más adelante, fue Galeno quien lo asoció y quien, digamos, que lo agrandó, lo perfeccionó y lo clasificó en 4 temperamentos básicos. Él dijo, en base a esta clasificación que hizo el primer médico más recordado de la humanidad, Hipócrates, voy a sacarlo, voy a perfeccionarlo, voy a orientar y voy a ver que de esos cuatro humores le voy a poner nombre. Entonces a uno de los temperamentos al cual, por ejemplo, Hipócrates veía que tenía en su cuerpo más fluido en su sangre, él lo llamó sanguíneo. Al otro lo llamó flemático, al otro lo llamó colérico y al otro melancólico. Ahora, ¿qué te quiero decir? 2 de estos corresponden a las personas extrovertidas y 2 a las personas introvertidas. Ahora, ninguno de estos tiene solo cosas negativas o solo cosas positivas. Todos los temperamentos básicos, correspondan o no la clasificación que hicieron Hipócrates y Galeno, todas las personas tienen un bagaje de positividad y otra negatividad. Todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades. Por ejemplo, el sanguíneo es una persona expresiva, es atenta, es cálida, amistoso, pero ¿qué tiene? Esa es una fortaleza. Es compasivo, es entusiasta, pero tiene debilidades como que es indisciplinado, es inestable, suele ser egocéntrico, exagerado, a veces es improductivo. Ese es uno de los temperamentos extrovertidos. El otro temperamento extrovertido es el colérico, que tiene como fortaleza, es muy voluntarioso, es independiente, es visionario, es muy práctico, es muy productivo, es decidido, es el líder típico que lleva adelante las cosas, pero tiene también sus debilidades. Muchas veces es muy frío, no es emocional, es muy autosuficiente, a veces como es dominante, a veces crea reacciones en los demás, es irascible. Pero esos son los 2 temperamentos extrovertidos que se clasificaron. Y después están los introvertidos, que es el melancólico y el flemático. El melancólico es aquel que suele ser analítico, estratega, es la persona que suele ser abnegada, muy trabajadora, muy autodisciplinado. Esas son las fortalezas. Las debilidades
suele ser muy centrado en sí mismo, propenso a sentirse perseguido, es muy susceptible, es demasiado teórico y muchas veces es crítico y negativo. El temperamento introvertido es el flemático, que tiene como característica que es tranquilo, confiable, objetivo, diplomático, eficaz, organizado, pero también tiene sus debilidades. A veces carece de motivación, a veces es egoísta, mezquino, a veces es indeciso, ansioso. Bueno, como habremos podido ver, todos tenemos un temperamento, sí. Todos tenemos lo positivo y todos tenemos lo negativo, ¿no? Sí, estaba escuchando y me estaba viendo dónde me identificaba. Eso con relación al temperamento, que bueno, seguramente va muy ligado al carácter, ¿no? Que seguramente es lo que te va a constituir, como decías, en tu seno familiar y en la primera socialización, que es la familia, ¿no? Y a partir de ahí, ¿se puede hablar de carácter fuerte, carácter débil, buen carácter, mal carácter? ¿Se está bien dicho cuando te dicen así? Mira, a veces nosotros somos ambiguos en las expresiones. Yo reciente hice como una reseña en los extrovertidos, en los introvertidos, porque a veces hablamos de carácter fuerte en el colérico o en el sanguíneo, que es el que sobresale en un grupo, que es el que suele tomar decisiones, es el que siempre le gusta opinar o orientar. Ahora, eso no implica que yo tenga un carácter extrovertido, no implica que yo tenga que tener un mal carácter, ¿entendés? Porque la fortaleza del carácter extrovertido es el hecho de que sea expresivo, de que sea visionario, independiente, voluntarioso. Y si yo estoy fomentando, enriqueciendo esas posibilidades, y yo me doy cuenta que tiendo a ser dominante, rencoroso, improductivo, que pueden ser las debilidades de esa fortaleza, si yo soy consciente de eso, puedo hacer un trabajo tanto personal ahora que soy un adulto, como también cuando somos papás, identificarlo en los hijos y identificar esos aspectos, hacérselos notar con amor, no como una crítica, sino como una característica a trabajar. Y esas son áreas que uno puede ir trabajando, fortaleciendo desde la niñez en el adulto. Ahí está, sí. Y después, bueno, seguramente esto, cuando uno ya es adulto, a veces antes, ¿no? Pero cuando uno es adulto, trabajar, porque eso incide en la relación con los demás. Entonces hay algo que seguramente hay que atender. Tal cual, exactamente. Por eso es importante que tengamos estos dos ítems, fortaleza o debilidad. Porque si es mi debilidad, no es para qué decir que los demás me banquen como soy. O digamos que los demás tienen que soportar que yo sea así, o yo mismo sentirme mal porque reconozco una debilidad. No, la debilidad, somos seres dinámicos, tenemos un cerebro útil, un cerebro que acepta propuestas y que está permeable a los cambios que podamos decidir. Si yo me doy cuenta que soy irascible y soy de contestar mal, yo mismo puedo decir, bueno, me voy a poner la cuenta voy a contar hasta 10 antes de contestar. O sea, hay 10.000 técnicas que puedo utilizar para mi beneficio, en el hecho de que mis debilidades no estén expuestas o que perjudiquen mi relación de pareja o mi relación con mis padres, con mis hijos o con mis compañeros de trabajo. Ahí está. Vos es que había leído, bueno, uno siempre lee, ¿no? Cosas que van subiendo en este tiempo. Hay muchos posteos acerca de cómo trabajar, ¿no? El amor propio, la seguridad. Y hay algo que me llama la atención, que es aprender a decir que no. Y que los demás puedan aprender también a aceptar que el otro puede decir que no, esto no lo quiero para mí, ¿no? Que uno no sea sumiso del otro, sino tener su propia decisión. Esto tiene que ver con la formación del carácter, cuando uno aprende a decir que sí o aprende a decir que no. Por supuesto, por supuesto.
con el carácter, y acá hay otra palabra que es producto del temperamento y del carácter, que es la personalidad. O sea, tal vez una personalidad firme en cuanto a no decir, a no aceptar. La personalidad es el producto de ambas, es el producto de quién soy, éticamente, biológicamente, soy el producto de las cualidades, de los valores que yo he desarrollado, que me han ayudado a desarrollar, o que yo lo he hecho por pura resiliencia. Entonces, ¿qué hago? Yo con eso aprendo a tomar decisiones buenas, y eso hace a que yo en esas decisiones genere relaciones interpersonales positivas. Eso hace a que yo sea un ser único. Mi personalidad es única, es el producto de mi biología, más todo ese proceso que a lo largo de la vida ha generado una alimentación de valores, de conducta. Esa que soy yo a lo largo de los años me da unas características únicas que determinan mi personalidad. Y esa personalidad puede hacer que yo pueda ejercitar la resiliencia y también ejercitar la capacidad de decir que no cuando algo no me gusta. La capacidad de decir, esto no me gusta, mira, no estoy de acuerdo. Con esto me parece que puede ser así, porque todo lo podemos hablar con respeto y con altura. No es buena la pasividad que hace que yo sienta el pie del otro sobre mi cabeza y la falta de poder expresarme. Y bueno, y como tome el otro tu decisión, también es responsabilidad del otro, ya no es tu responsabilidad, ¿no? Cuando vos decís que no. Por supuesto, exactamente, cuando yo doy las pautas que a mí me gustaría ejercer y en las cuales yo quiero hacer, o en qué términos quiero llevar esta conversación, esta situación, el otro es responsabilidad del otro acatarlo o no, como yo también poder decir, bueno, esta conversación llega a su fin porque no es de la manera en que quiero tratar el tema. Muchas veces tenemos que ser determinantes en cuanto a que no dar la posibilidad a que el otro tal vez esté llevando las cosas donde no quiero llevar y a hablarlas en un terreno donde no estoy acostumbrada a hablar y a resolver los temas. Ahí está, hablaste de fortalezas y debilidades. ¿Cómo hacer para potenciar esas fortalezas y trabajar las debilidades? Bien, justamente hablamos cada una de las características para que las reconozcamos y para que las aceptemos, porque a veces tenemos medio bronca de que somos así, porque tal vez hemos sido criados en un hogar donde siempre nos marcaban ese defecto. Vos sos así, y tu hermana es así, tu hermano es así, y esas comparaciones muchas veces nos han dejado mal parados o nos han hecho sentir avergonzados delante de la gente, y a veces no nos aceptamos a nosotros mismos, y eso nos crea una sensación desagradable. Lo importante es que yo me acepte con mis valores, con mis características biológicas, como tengo que aceptar que mi estatura es determinada y me compro zapatos de taco alto cuando yo quiero parecer un poquito más alta o me quiero ver más elegante, y bueno, la que es alta hace al revés. Son elementos, son técnicas que uno puede hacer para a lo largo de la vida sentirme mejor. Bueno, también tengo que aceptar que si bien mi carácter suele ser de determinada manera, yo puedo implementar conductas diferentes que me hagan cambiar. Si a mí me molesta que soy muy callada y todos me dicen, ay, siempre estás ahí callado, yo puedo decidir, voy a ser más abierto, voy a opinar en una conversación, voy a decir lo que pienso, voy a expresar. O sea, cada cosa que yo la tomo, o sea, no todos tenemos esas cuestiones negativas, pero también son trampolines para poder mejorar nuestro temperamento, porque lo podemos mejorar,
esa característica que no me gusta, por más que sea genética esa característica, yo puedo decir, esto lo puedo mejorar, no voy a tener esas contestaciones que siempre desentonan o que al otro le caen mal. O sea, puedo manejarlo y ese trabajo en mi propio temperamento me va a dar un carácter más apacible, un carácter más aceptable y que los demás se sientan más cómodos conmigo, porque muchas veces nos sentimos solos y nos tenemos que poner a pensar, tal vez por mi carácter estoy solo, tal vez las personas no quieren estar conmigo porque generalmente mi onda es mala o soy negativo, hay gente que es muy negativa para opinar, como también hay gente que si no se sale con la suya, tampoco le gusta estar en un grupo. Claro, claro, hay de todo, y hay de todo para trabajar, ¿no? Continuamente, trabajar para sentirnos bien en principio con nosotros y después para hacer más fácil la vida a los demás en la interacción con nosotros, ¿no? Exactamente, o sea, nosotros tenemos que desafiarnos a nosotros mismos a tener relaciones interpersonales saludables y productivas, ¿no? Y poder reconocer esas características innatas que hay en nosotros. Y bueno, tenemos que no dejar de tomar decisiones. ¿Qué hacemos? Somos seres vivos y cambiantes hasta el fin de nuestros días. Ahí está. Nada de decir, yo ya tengo esta edad, si fui así siempre, no lo voy a cambiar. No. Sí, vos sabés que esa es una de las frases que sí, no, pero ya está grande, ya no va a cambiar, ya está grande, ya no le digas más nada, déjalo que haga lo que quiera, no, pero en realidad uno, si tiene la voluntad y se da cuenta de cómo incide en las relaciones cercanas, puede tomar esa decisión de ver cómo modero mi carácter, ¿no? Exactamente, es más, yo creo que es un desafío para nosotros todos los días de nuestra vida hasta que no estemos más en esta tierra, a mejorar. Aparte pensaba, ¿no? Que un carácter que por ahí no piensa en el otro, en cómo se siente el otro, puede alejar a la gente querida también, ¿no? A los hijos, a las parejas, a los amigos. Exactamente, porque a veces hay personas que por naturaleza tienen problemas, de pronto una enfermedad dentro de la familia crónica que no tiene solución, y muchas veces uno se refugia en el grupo de amigos para pasar un momento cálido, para que haya un momento de reírnos o recibir un abrazo, una palabra cariñosa. Entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta que a veces somos responsables de brindarle al otro eso que le está faltando. Entonces es un desafío personal cada día y diario de decir cómo estoy, qué fruto estoy dando con mi personalidad en este día. No me puedo refugiar a que mi temperamento da frutos ácidos. No, yo puedo dar un fruto dulce que le alegre la vida al otro o que de pronto haga mejor y más hermosa mi vida en familia, el clima de mi hogar. Totalmente, vivir en plenitud, en paz, con tranquilidad y armonía, no solamente para uno, sino para los que decidimos y le damos espacio que convivan con nosotros, ¿no? Me encantó el tema de hoy, me gustó cómo entender que se puede mejorar el carácter a través de, primero, reconocer lo que soy, aceptar lo que soy y después ver cómo uno puede enriquecerse, ¿no? Tal cual, es un desafío a lo largo de toda la vida. Los factores ambientales hacen mucho en eso. Por eso es importante que nosotros nos rodeemos de personas que nos hagan bien y que elijamos nuestras amistades. Ahí está. Aparte, en esta época, ¿no? Que está todo, que la gente está muy irritable, está bueno entender este punto y también reconocer que, digamos, lo exterior no puede modificar lo interior, ¿no? Claro. A veces, o sea, nosotros tenemos que ver que en toda nuestra vida, a veces en el exterior, hay impreso en nosotros cuestiones imborrables. Porque personas que han sufrido maltrato, abuso, tienen dos posibilidades: o elegir o el dolor como camino
y tener ese resentimiento que trasladan a lo largo de toda la vida, o en base a su propio dolor, decir, quiero que los que estén alrededor mío no sientan dolor, sientan alegría. Ahí está. Voy a transformar este dolor en algo hermoso. Somos artífices de nuestra vida y tenemos la capacidad de transformar las cuestiones más negativas en positivas, cuando realmente lo tomamos como un desafío. Pero aparte, ¿no? Qué lindo cuando te encontrás con un amigo o con tu pareja o con tu hermano o con tu hermana o con tu mamá que hace mucho no ves, y la alegría que sienten al poder compartir con vos un espacio significa, bueno, que no estamos haciendo las cosas tan mal, ¿no? Y con lo otro, que sería lo opuesto, que le trae estrés al cual compartís el espacio, también te trae estrés a vos. Así que está bueno este tema para que la gente pueda reflexionar acerca de eso en una época tan difícil, ¿no? Tal cual, en una época tan difícil, pero nosotros podemos transformar los momentos y decidir. No vamos a cambiar nada, decidiendo pasar un día taciturno, preocupado, lleno de incertidumbres, de preguntas negativas. No, sin embargo, puedo hacer cambios muy positivos cuando yo decido fomentar el optimismo, decido fomentar la esperanza, decido valorar a esa persona fiel que siempre me recibe con cariño o que está preocupado en cómo estoy, cómo me siento. Y a veces nos acostumbramos a las personas que nos quieren o que están como algo normal. No, claro. Es bueno sorprendernos, ¿no? Ahí está, y que acepta lo que sea, porque también está todo, ¿no? Este tema, viste, como de siempre, un tema que elegimos nos lleva como para seguir hablando de otro, y se me ocurrió también pensar en el próximo tema de la semana que viene, si a vos te parece bien, para desarrollarlo, porque ahora ya estamos casi terminando. ¿Qué pasa con los pensamientos? Lo que pienso, ¿se hace realidad? ¿Realmente mi pensamiento tiene energía para modificar mi vida? Viste que hay gente que dice lo que pensás, lo decretás y después se realiza. Lo dejo ahí para ver si a vos te parece próximo tema. Genial, es un tema lindísimo porque nuestros pensamientos determinan nuestras acciones y nuestras acciones determinan nuestra salud. Fantástico. Ahí está. Próximo tema entonces. Edith, muchísimas gracias. Recordarle a la gente dónde puede ubicarte. En Instagram, Monliao, Corazón Inteligente, en Facebook, Spotify y en mi canal de YouTube. Edith Monliao, Corazón Inteligente, y ahí podemos estar comunicados. Edith, muchísimas gracias. Te queremos mucho. Hasta el próximo miércoles. Chao, chao. Chao, chao.